Bienvenidos a la segunda parte de este mega especial sobre el bombazo Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que quedaron con ganas de más, y aquí estoy, lista para seguir desmenuzando cada detalle de esta historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque todavía hay mucho que contar. Como les decía, el 25 de agosto de 2025 fue un día histórico para el fandom turco. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, habían mantenido una relación sentimental durante el rodaje de Erkenci, explotó como una bomba en las redes sociales. La confirmación de Demet y posteriormente la de Can abrieron un portal a un mundo de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Pero, ¿qué más revelaron en esas entrevistas que nos dejaron con el corazón en un puño? ¿Qué detalles nos dieron sobre su romance secreto y la razón por la que decidieron separarse? Pues bien, vamos a sumergirnos en los entresijos de sus declaraciones y descubrir qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Demet, en su entrevista, no solo confirmó la relación, sino que también nos brindó una mirada íntima a los sentimientos que la unían a Can. Habló de la pasión que sentían el uno por el otro, de la complicidad que existía entre ellos, y de la profunda conexión que compartían. Describió a Can como un hombre carismático, divertido y con un gran corazón, alguien que la hacía reír y sentir feliz. Pero, como todos sabemos, el amor no siempre es suficiente. Demet también fue sincera al hablar de las dificultades que enfrentaron como pareja. La fama, la presión mediática y la constante atención del público fueron factores que poco a poco fueron minando la relación. Era muy difícil mantener nuestra relación en secreto, confesó Demet. Siempre estábamos preocupados por ser vistos, por los paparazzi, por lo que se decía de nosotros. No podíamos vivir nuestro amor libremente y eso, con el tiempo, nos desgastó. Además, Demet también habló de las diferencias en sus proyectos profesionales y en sus expectativas de futuro. Éramos muy jóvenes, dijo. Ambos teníamos muchas ambiciones y queríamos crecer en nuestras carreras. A veces nuestros caminos no coincidían y eso, lamentablemente, nos llevó a tomar decisiones difíciles. Por su parte, Can, en su entrevista, no se quedó atrás. Confirmó las palabras de Demet y añadió su propia perspectiva de la historia. Can habló de la dificultad de mantener una relación en el ojo público, de la necesidad de proteger su privacidad, y de la dificultad de equilibrar su vida personal con su carrera profesional. Es muy difícil mantener una relación en el mundo del espectáculo, explicó Can. La presión es constante y a veces es imposible llevar una vida normal. Tienes que ser muy fuerte para lidiar con eso. Can también habló de la admiración que siente por Demet, y de la importancia que tuvo en su vida. Demet es una persona maravillosa, dijo. Siempre le voy a estar agradecido por los momentos que compartimos. Fue una etapa muy especial en mi vida. Ambas entrevistas revelaron un aspecto muy importante, el respeto y el cariño que aún sienten el uno por el otro. A pesar de la ruptura, tanto Demet como Can dejaron claro que guardan un recuerdo muy especial de su relación, y que se sienten agradecidos por el tiempo que pasaron juntos. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué revelaron esta información después de tanto tiempo? ¿Qué los motivó a contar la verdad, a exponer sus sentimientos y a revivir una historia que, sin duda, les traería muchos recuerdos? Como les dije, las razones pueden ser muchas. Tal vez con el paso del tiempo ambos sintieron la necesidad de liberarse, de contar su verdad, de poner las cosas en perspectiva. Tal vez simplemente sintieron que era el momento adecuado. También es posible que con sus carreras consolidadas ya no sintieran la necesidad de ocultar nada. Ya no necesitan proteger su imagen, ni cuidar tanto lo que dicen o hacen. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que esta revelación haya sido una estrategia de marketing. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, ambos son muy inteligentes, y saben que una noticia como esta siempre genera mucho interés mediático. Independientemente de las razones, lo cierto es que la noticia del 25 de agosto de 2025 generó un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos, de vídeos, de memes, todo el mundo quería saber más. Las teorías y las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Volverían a trabajar juntos? ¿Se encontrarían en alguna alfombra roja? ¿Habría un reencuentro público? El misterio estaba servido. Y por supuesto, la industria del espectáculo turco se vio sacudida por esta noticia.
Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia, y los paparazzi intensificaron su persecución a ambos actores. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar las entrevistas, a especular sobre el futuro de Khan y de Met, y a revivir los momentos más románticos de Erkencikus. Pero más allá de la expectación mediática, la revelación de Khan y de Met nos ha dejado varias lecciones importantes. En primer lugar, nos ha demostrado que la fama y la presión mediática pueden ser muy duras, y que a veces es difícil mantener una vida personal y una carrera profesional al mismo tiempo. En segundo lugar, nos ha enseñado que a pesar de las dificultades, es posible mantener el respeto y el cariño, incluso después de una ruptura. La madurez y la honestidad de Demet y Khan al hablar de su relación son un ejemplo para todos nosotros. Y por último nos ha recordado que el amor, a veces, puede ser complicado. Que las circunstancias de la vida pueden influir en nuestras decisiones, y que a veces, es necesario tomar caminos separados para seguir adelante. Pero, ¿qué ha sido de Khan Yaman y de Demet Özdemir después de esta revelación? ¿Cómo han afrontado la atención mediática y el interés de sus fans? En cuanto a Demet, ha seguido trabajando en proyectos exitosos, y ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Se ha mantenido firme en sus declaraciones, y ha evitado entrar en polémicas. Ha demostrado ser una persona madura y resiliente, que ha sabido afrontar las dificultades con valentía y dignidad. Khan, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su carrera profesional, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado series de gran éxito, y ha consolidado su imagen como uno de los actores más importantes del momento. También ha mantenido una actitud profesional, y ha evitado hacer comentarios sobre su vida personal. En cuanto a su relación, tanto Demet como Khan han dejado claro que mantienen una buena relación, pero que no existe ninguna posibilidad de volver a estar juntos. Ambos han rehecho sus vidas, y han encontrado la felicidad en otros aspectos de su vida. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a ver a Khan y Demet juntos en algún proyecto? ¿Se encontrarán en alguna alfombra roja? ¿Habrá un reencuentro público? Aunque es difícil predecir el futuro, lo cierto es que la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos es muy remota. Ambos tienen carreras muy diferentes, y sus proyectos profesionales suelen estar separados. En cuanto a los encuentros públicos, es posible que se encuentren en alguna alfombra roja o en algún evento profesional. Sin embargo, es poco probable que se muestren juntos, ya que ambos prefieren mantener una distancia prudencial. Pero lo que sí podemos esperar es que sigan cosechando éxitos en sus carreras, y que nos sigan brindando su talento y su carisma. Khan y Demet son dos grandes actores, y su legado en la televisión turca es innegable. En conclusión, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha demostrado que el amor, la fama y la presión mediática pueden ser una combinación explosiva. Nos ha recordado que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para seguir adelante. Y nos ha dejado claro que a pesar de todo, es posible mantener el respeto y el cariño, incluso después de una ruptura. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con esta segunda parte del especial sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este análisis profundo de su historia. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué les pareció la revelación de Demet y Khan? ¿Creen que hicieron bien en contar su verdad? ¿Les gustaría verlos juntos en algún proyecto? Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todo el mundo. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal. Así no se perderán ningún chisme, ninguna novedad, ninguna noticia del mundo de las series turcas. Siempre hay algo nuevo que contar. Así que activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola, 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 mi gente. Bienvenidos de nuevo al canal. Prepárense porque hoy cerramos con broche de oro este especial sobre el bombazo del año, Khan Yaman y Demet Özdemir. Sé que están ansiosos por saber más y yo estoy igual de emocionada. En esta tercera y última parte vamos a sumergirnos en las consecuencias de sus revelaciones, en el impacto que tuvo en sus carreras y en las lecciones que podemos aprender de su historia. No se lo pueden perder.
Como ya saben, el 25 de agosto de 2025 marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. La confirmación de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y los detalles que compartieron en sus entrevistas, generaron una ola de reacciones en todo el mundo. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos, vídeos y memes. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia y los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar cada detalle. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta revelación en las carreras de Can y Demet? ¿Cómo les afectó profesionalmente? En primer lugar, es importante destacar que a pesar de la gran atención mediática, tanto Can como Demet supieron mantener la calma y la profesionalidad. No se dejaron llevar por las polémicas y continuaron trabajando en sus proyectos con dedicación y compromiso. En el caso de Demet, la revelación de su romance con Can no afectó negativamente su carrera. Por el contrario, su honestidad y madurez fueron muy valoradas por el público y por la industria. Demet siguió protagonizando proyectos exitosos, y demostró ser una actriz muy talentosa y versátil. En cuanto a Can, la situación fue similar. A pesar de ser el centro de atención, Can supo mantener su imagen y continuar cosechando éxitos en su carrera. Su profesionalismo y su talento fueron reconocidos por el público y por la industria. Sin embargo, es cierto que la revelación de su romance con Demet generó algunas especulaciones y rumores sobre su vida personal. Los medios de comunicación y los fans se interesaron mucho más por sus relaciones sentimentales, y los paparazzi intensificaron su persecución. A pesar de ello, tanto Can como Demet supieron mantener su privacidad y evitaron entrar en polémicas. Demostraron ser personas maduras y responsables, que sabían separar su vida personal de su carrera profesional. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Can y Demet? ¿Qué nos enseña su experiencia sobre el amor, la fama y la presión mediática? En primer lugar, su historia nos enseña que el amor, a veces, puede ser complicado. Que las circunstancias de la vida, la fama, la presión mediática, pueden influir en nuestras decisiones, y que a veces, es necesario tomar caminos separados para seguir adelante. En segundo lugar, nos enseña que la fama y la presión mediática pueden ser muy duras. Que es difícil mantener una vida personal y una carrera profesional al mismo tiempo. Que es necesario tener mucha fortaleza y equilibrio para lidiar con esa situación. En tercer lugar, nos enseña que es posible mantener el respeto y el cariño, incluso después de una ruptura. Que la madurez, la honestidad y la comunicación son fundamentales para superar las dificultades y mantener una buena relación. Y por último, nos enseña que la vida, a veces, nos da sorpresas. Que no siempre podemos controlar lo que nos pasa, y que es importante aprender a adaptarnos a las circunstancias, y a seguir adelante con optimismo y valentía. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro de Can y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Mantendrán una relación de amistad? ¿Cómo evolucionarán sus carreras? Aunque es difícil predecir el futuro, lo cierto es que a pesar de todo, tanto Can como Demet han demostrado ser personas resilientes y talentosas. Han sabido afrontar las dificultades, y han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. En cuanto a su relación, es poco probable que vuelvan a trabajar juntos, ya que sus proyectos profesionales suelen estar separados. Sin embargo, es posible que se encuentren en algún evento profesional, y que mantengan una relación cordial y respetuosa. En cuanto a sus carreras, podemos esperar que sigan cosechando éxitos, y que nos sigan brindando su talento y su carisma. Can y Demet son dos grandes actores, y su legado en la televisión turca es innegable. Pero más allá de sus carreras, lo que más importa es que ambos hayan encontrado la felicidad y el equilibrio en sus vidas. Que hayan aprendido a afrontar las dificultades, y que hayan sabido mantener el respeto y el cariño mutuo. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección de vida. Nos enseña que el amor, la fama y la presión mediática pueden ser una combinación explosiva. Nos recuerda que es importante ser honestos, maduros y responsables. Y nos demuestra que a pesar de todo, es posible seguir adelante y encontrar la felicidad. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este especial sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este análisis profundo de su historia, y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué les pareció la revelación de Demet y Can? ¿Creen que hicieron bien en contar su verdad?
¿Qué lecciones se llevan de esta historia? Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todo el mundo. Y por supuesto suscríbanse a mi canal. Así no se perderán ningún chisme, ninguna novedad, ninguna noticia del mundo de las series turcas. Siempre hay algo nuevo que contar. Así que activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *** profundizando en el análisis, el impacto cultural y las implicaciones futuras ***. Hola, 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 mis queridos seguidores. Bienvenidos a una cuarta y última entrega especial sobre el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que se han enganchado a esta historia, y con razón. Hoy, vamos a ir más allá de los chismes y los rumores para analizar el impacto cultural de esta revelación, las implicaciones a largo plazo para sus carreras y el legado que dejarán en la industria de las series turcas. Prepárense porque esto se pone interesante. *** El impacto cultural, un reflejo de la sociedad turca ***. La noticia de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y su posterior confirmación y detalles revelados, no solo sacudió el mundo del entretenimiento, sino que también ofreció un espejo a la sociedad turca. Su historia, como cualquier buen drama, refleja temas importantes y preocupaciones de la vida real. *** La presión de la fama y la privacidad *** La historia de Can y Demet ilustra la dificultad de mantener la privacidad en el mundo de la fama. En Turquía, donde la cultura del chisme y la cobertura mediática es intensa, los famosos enfrentan una presión constante para mantener una imagen pública perfecta. Esto, como vimos, afectó su relación, llevándolos a la necesidad de ocultar su amor. El dilema del amor en el espectáculo El romance entre estrellas de televisión es un tema recurrente en las series turcas, pero la vida real es diferente. La historia de Can y Demet plantea el dilema de cómo compatibilizar el amor con las exigencias del trabajo y la exposición mediática. ¿Puede el amor sobrevivir a la fama? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por la privacidad y la libertad personal? La evolución de la libertad de expresión La decisión de Can y Demet de hablar sobre su relación, aunque haya tomado tiempo, refleja una evolución en la libertad de expresión y la aceptación social en Turquía. En el pasado, la idea de que dos celebridades hablaran abiertamente sobre su vida personal, incluso si ya no estaban juntos, habría sido menos común. Esto demuestra un cambio en la mentalidad y la mayor tolerancia hacia las experiencias personales. El poder del fandom La historia de Can y Demet es también una muestra del poder del fandom. Los fans de Erkencikus siempre soñaron con que su química fuera real, y la confirmación de ese romance, aunque fuera efímero, les dio algo de alegría. Esto demuestra el impacto emocional que los personajes de las series pueden tener en sus seguidores, y cómo la vida real de los actores puede influir en esa conexión. Implicaciones a largo plazo para sus carreras La revelación de su romance, aunque haya generado controversia, no ha dañado sus carreras, al contrario, les ha dado un nuevo ángulo de interés al público. Mayor interés del público La historia de amor real añade una capa extra de interés a la vida profesional de Can y Demet. Cada nuevo proyecto, cada aparición pública, cada entrevista, son analizados con lupa por sus fans y por los medios de comunicación. Esta atención extra puede ser un arma de doble filo, pero, bien manejada, puede impulsar sus carreras. Diversificación de proyectos Tanto Can como Demet han demostrado su versatilidad como actores. La revelación de su romance puede abrirles puertas a proyectos más interesantes, que les permitan demostrar sus habilidades dramáticas más allá de los papeles románticos. Pueden ser considerados para proyectos que exploren temas más complejos. Mayor control sobre su imagen Al ser transparente sobre su pasado, Can y Demet han demostrado que tienen el control sobre su propia narrativa. En vez de dejar que los rumores y especulaciones dominen la conversación, ellos mismos han contado su historia. Esto les permite moldear su imagen pública y mantener la autenticidad.
Asterisco 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 nuevas oportunidades de negocio asterisco asterisco la historia de amor real también puede abrirles puertas a nuevas oportunidades de negocio, como acuerdos de patrocinio y colaboraciones comerciales. Las marcas valoran la autenticidad y la conexión emocional de los famosos con el público, por lo que la historia de Can y Demet puede ser un activo valioso. Asterisco asterisco el legado en la industria de las series turcas asterisco asterisco. El impacto de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir en la industria de las series turcas es innegable. Su historia ha establecido nuevos precedentes y ha abierto puertas para futuros cambios. Asterisco 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 mayor transparencia asterisco asterisco la valentía de Can y Demet al hablar sobre su relación puede inspirar a otros actores a ser más transparentes sobre sus vidas personales. Esto podría llevar a una mayor autenticidad en la industria y a una mayor conexión entre los actores y sus fans. Asterisco 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 cambio en la percepción de los actores asterisco asterisco tradicionalmente, los actores turcos han sido vistos como figuras intocables, con una vida personal completamente separada de sus trabajos. La historia de Can y Demet puede cambiar esa percepción y hacer que los actores sean vistos como personas normales con vidas amorosas, problemas y sueños. Asterisco 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 énfasis en el bienestar mental asterisco asterisco la presión mediática, la falta de privacidad y la dificultad de equilibrar la vida personal y profesional son desafíos que enfrentan los actores. La historia de Can y Demet puede resaltar la importancia del bienestar mental y de la necesidad de cuidar la salud emocional de los actores. Asterisco 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 impacto en la narrativa de las series asterisco asterisco la historia de Can y Demet puede influir en la narrativa de las series turcas. Los guionistas pueden estar más inclinados a explorar temas relacionados con la fama, la privacidad y las relaciones en el mundo del espectáculo. Asterisco asterisco conclusión, un capítulo cerrado, un legado duradero asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un capítulo cerrado, pero su legado en la industria de las series turcas perdurará. Nos han demostrado que el amor puede ser complicado, la fama puede ser abrumadora, pero la honestidad y la autenticidad siempre son valiosas. Nos han dado lecciones sobre el amor, la fama, la privacidad y la resiliencia. Han demostrado que es posible mantener el respeto y el cariño, incluso después de una ruptura. Y sobre todo nos han recordado que la vida es un viaje lleno de sorpresas, y que es importante vivirla con valentía y autenticidad. Amigos, hemos llegado al final de esta saga. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció esta última entrega? ¿Qué lecciones se llevan de esta historia? ¿Qué esperan del futuro de Can y Demet? Recuerden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.